El ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, da unas declaraciones que se vamos a compartir, de que hubo un momento en cuando él era procurador general de la República que hizo un listado, un levantamiento de quién eran los principales narcos o capos, como ellos le llaman, que estaban interactuando en ese momento en que era procurador. Dice él que hizo un listado de los 10 más grandes, iba desmontando 8, 9, 7, 4, 5, pero cuando llegó donde uno que está preso en Estados Unidos, extraditado desde Colombia, César el Abusador, cuando llegó ahí encontró que había complicidad, que había gente en el, entiéndase, había gente en el gobierno que lo apoyaba, que lo tapaba, establecía complicidad con él, que había conexión con él. Lo dice lo dice Domínguez Brito, es candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, precandidato, y dice, él habla de cuando él fue procurador general de la República. Escuchemos el video y luego vengo con el comentario. Hizo un listado de los capos más grandes, yo personalmente, como una propuesta de quien les hablo. Y salieron 10. Y la fuente que está allá, puedo hablar de Benzán o de todos los muchachos que están allá, saben, porque yo lo iba contando. Van 7 de 10, van 8 de 10, van 9 de 10. Iba cayendo. Y ese fue el único que a mí me faltó. Y te voy a dar un dato. O sea que ya estaba en el listado. Siempre. Para esa época en que usted era procurador. Investigado, con seguimiento. Y yo cometí, y tal vez es una indiscreción lo que voy a decir, pero yo cometí un grave error. Después de trabajar mucho ese expediente, no hubo dificultad. Yo percibía que había complicidades incluso. Y yo decidí iniciar un proceso de allanamientos. Lamentablemente me dejé... Hermano, pero usted lo que debiera de coger este mensaje y llevárselo al secretario de la Fuerza Armada, que se lo lleve a Danilo, que si él quiere que yo caiga para que yo aumentar todos los cuartos que yo le di a él, a Alfredo Alonso, a Kenia, a Jackie Fermín, que se recuerde cuando yo iba allá a la Sarasota a llevarle, que yo gasté, yo creo que más de 50 millones de pesos cuando él tenía 18 puntos bajo de Hipólito. Copie este mensaje y mándeselo a Danilo, que si va a seguir con la persecución con mi gente, con mi familia y con todo el entorno para yo. Ustedes escuchen. Y después, lo que sigue del video es el señor César el Abusador hablando de que le dio más de 50 millones de pesos al precandidato en ese momento, Danilo Medina, una serie de cosas que habla ahí que no es importante para la sustancia del comentario. Lo que le quiero decir es, señores, y el sábado pasado le participé, le hice de su conocimiento, compartí con ustedes la palabra, un video donde Bukele, el presidente de El Salvador, dice bien claro qué es lo que le pasó a lo contrario, es lo que hizo Luis Abinader. Dice Bukele que si él hubiera sido con los mismos jueces, con los mismos policías, los mismos fiscales, no hubiera podido implementar la transformación en procura de la seguridad y contra la corrupción en el gobierno de El Salvador. Luis Abinader, en un tema quizá hasta de inocencia o por no asumir y echarse vaina arriba, de que nombró un Ministerio Público Independiente. Pues ese Ministerio Público Independiente es el mismo que fue nombrado por los funcionarios que se están demandando y que se están acusando de corrupción. Ese Ministerio Público es el mismitico sin ninguna variación. La única cosa nueva que hay es la Procuradora General de la República, que no estaba en esa estructura. Después, todo el andamiaje, toda la estructura del Ministerio Público es la misma de cuando Alexis Medina actuaba en este país como un Trujillo, como un jeque árabe. Ese Ministerio Público, esa Procuraduría de la República, ese Ministerio Público, les repito, es el mismo de cuando Jean Alain tenía hasta la conformación de un partido político en el sótano del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Ese Ministerio Público es el mismo que había cuando los hermanos de los cuñados de Danilo Medina se hicieron dueños de las EDES. Y ese mismo Ministerio Público, ese Ministerio Público es el mismo, el de hoy, que había cuando César el Abusador caminaba, campeaba, Figueroa Agosto y todos esos capos
de que hemos oído mencionar en los últimos 20 años. Entonces, haciendo lo mismo, le decía el sábado pasado, no se pueden tener resultados diferentes. Mientras la policía tenga la misma estructura que tiene aquí. Mire que no es un problema de los policías, del policía per se. El policía es una víctima también de este proceso. El policía es una víctima de este proceso. Ahora, la estructura que le han creado en la policía es lo que impide que la policía se transforme. Es lo que impide la implementación de un proceso de transformación real. El Ministerio Público es la misma estructura que formó el PLD durante 20 años, que lo formó para eso, para que hoy no pueda haber ningún PLDista, exfuncionario, preso. Para eso fue creado, eso no fue casual, ni es que llegó así. Eso está estructurado jurídica, legal y en la práctica. Ese Ministerio Público es una estructura para complicidad, para tapar, para hacer todo lo debido para que el violador de la ley no caiga preso si tiene recursos. Si tiene recursos. La estructura que se creó, la estructura mafiosa, corrupta, que se creó aquí del 96 al 2020, señores, es una estructura peor o igual o peor que la de Trujillo. La diferencia entre la estructura que creó Trujillo para hacer el gobierno más corrupto y más sanguinario, esto no mataban porque ni modo, en tiempo de la tecnología no hay que matar a la gente físicamente. Hay 10 maneras diferentes de matar a una gente, diferente a matarlo como lo hacía Trujillo. Trujillo lo mataba y mataba, pero sabrá Dios y Dios que me perdone, si es mejor que lo maten y así ya se sale de eso. Pero ¿sabe lo que es desbaratarlo moralmente? Robarse el dinero del Estado, del gobierno y quedarse impune, quedarse como si no fuera nada. Con una sociedad que se vanagloria de decir que ya Jean Alain puede ir a su oficina a trabajar, el pobre, a trabajar para poder mantener a su familia. Jean Alain, que ese Ministerio Público que él dirigió, que él manejó, que él estructuró, ese Ministerio Público lo acusa de haber malversado más de 5 mil millones de pesos y al año y medio está en su casa. Y al año y medio está en su casa y a los 2 meses de estar en su casa ya hay un titulares de los periódicos felicitando al país, dando gracias a la Virgencita de la Altagracia porque ya Jean Alain puede ir a trabajar a su oficina. Así no, Dios mío, Padre Santo. Entonces no es posible, ojalá que en el siguiente gobierno de Luis Abinader, si logra la reelección, entienda que con las mismas gente, con la misma estructura, con la estructura que le dejó el PLD, la estructura mafiosa y la que él dice que está combatiendo, mientras él no desbarate esa estructura, no podrá hacer nada diferente a lo que hicieron los PLDistas.